Saludos hermanos en Cristo Jesús. Soy Marilyn Sánchez, conferencista católica. En el día de hoy les voy a compartir un poco de la lectura que encontramos en el libro de Job y una pequeña reflexión sobre esta lectura. La lectura cual les voy a compartir se encuentra en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Y nos dice: Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tenía muchos servidores y poseía 7,000 ovejas, 3 camellos, 500 yuntas y bueyes y 500 burras. Este hombre era el más famoso entre todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban a celebrar banquetes por turno en casa de cada uno de ellos, e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminados los días de esos banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos. Se levantaba muy temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pues decía: puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. Así hacía Job. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: vengo de la tierra, donde anduve dando 1000 vueltas. Yahvé dijo a Satán: ¿no te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Satán respondió: ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No lo has rodeado de un cerco de protección a él, a su familia y a todo cuanto tiene? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país? Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias. Verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces dijo Yahvé a Satán: te doy poder sobre todo cuanto tiene, pero a él no lo toques. Y Satán se retiró de la presencia de Yahvé. Un día, los hijos y hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. Vino un mensajero y le dijo a Job: tus bueyes estaban arando y las burras pastando cerca de ellos. De repente aparecieron los sabeos y se los llevaron, y a los servidores los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro que dijo: cayó del cielo fuego de Dios y quemó completamente a las ovejas y sus pastores. Solo escapé yo para anunciártelo. Aún no terminaba de hablar cuando entró un tercero diciendo: los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre tus camellos, se los llevaron, dieron muerte a espada a tus mozos, y solo yo he escapado para anunciártelo. Estaba contando lo sucedido cuando un último lo interrumpió diciendo: tus hijas e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del mayor de ellos. De repente sopló un fuerte viento del desierto y sacudió las 4 esquinas de la casa. Esta se derrumbó sobre los jóvenes y han muerto todos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Luego se cortó el pelo a rape, se tiró al suelo
y echado en tierra empezó a decir: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado, que su nombre sea bendito. En todo esto no pecó Job, ni dijo nada insensato en contra de Dios. Otro día, en que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Yahvé, se presentó también con ellos Satán. Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: de recorrer la tierra y pasearme por ella. Yahvé dijo a Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Aún sigue firme en su perfección y en vano me has incitado contra él para arruinarlo. Respondió Satán: piel por piel. Todo lo que el hombre posee lo da por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne. Verás si no te maldice en tu propia cara. Yahvé dijo: ahí lo tienes en tus manos, pero respeta su vida. Salió Satán de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una llaga incurable desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job tomó entonces un pedazo de teja para rascarse y fue a sentarse en medio de las cenizas. Entonces su esposa le dijo: ¿todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? En todo esto no pecó Job con sus palabras. Palabra de Dios. Bueno, vemos aquí en el libro de Job que Job es tentado por el diablo, pero probado por Dios. Y probado por Dios porque el diablo lo quiere tentar y le quiere demostrar a Dios que Job no es tan bueno como Dios lo cree. Pero Dios lo sabe todo. Y Dios no solamente espera fidelidad de Job, pero sabe que Job va a poder pasar esa prueba. Entonces, vemos que Dios probó a Job privándolo de todo. En lo que acabamos de leer en la lectura de Job, nos comparte tocante 4 malas noticias que se le dan a Job, que son parte de esta prueba. La primera noticia que se le da a Job, más bien la primera mala noticia que se le da a Job, dice: tus bueyes estaban arando y las burras pastando cerca de ellos. De repente aparecieron los sabeos y se los llevaron, y a los servidores los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Allí vemos que lo primero que se le quita en la vida de Job son animales y servidores. Animales y servidores. En la segunda mala noticia se le dice: cayó del cielo fuego de Dios y quemó completamente a las ovejas y sus pastores. Solo escapé yo para anunciártelo. Y allí la segunda mala noticia es que fuego quemó completamente sus ovejas, pero no solamente sus ovejas, sino que también a los pastores. Un golpe otra vez muy grande para Job. La tercera mala noticia que se le entrega es lo siguiente: los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre tus camellos, se los llevaron, dieron muerte a espada a tus mozos, y solo yo he escapado para anunciártelo. Esa fue la tercera mala noticia. Y allí vemos que también se le priva de sus camellos, que son animales, y sus mozos, que son también sus servidores. Otra vez se le priva de animales y personas, servidores, sus servidores.
Luego viene la cuarta mala noticia que dice: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del mayor de ellos. De repente sopló un fuerte viento del desierto y sacudió las 4 esquinas de la casa. Esta se derrumbó sobre los jóvenes y han muerto todos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. La cuarta noticia, la horrible cuarta noticia, que se derrumbó la casa por un fuerte viento y mató a todos sus hijos. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. En total tenía 10 hijos. Y ese día, cuando la casa derrumbó, mató a todos sus hijos amados, a todos sus hijos queridos, porque él los amaba bastante, al punto de que no solamente él deseaba lo mejor para sus hijos, sino que él oraba por ellos. Él oraba por ellos, él les demostraba con su ejemplo el santo temor a Dios. Él les demostraba con su vida de ejemplo, cómo amar y servir a Dios. Y él no solamente deseaba lo mejor en lo material para sus hijos, pero más allá, más importante que lo material, deseaba el bienestar de los hijos espiritualmente. En otras palabras, la salvación de su alma, de cada una de las almas de sus 10 hijos, a tal punto que él hacía penitencia por ellos. Él hacía penitencia por ellos, por si ellos llegaran a ofender a Dios o hayan llegado a ofender a Dios. Él hacía penitencia por ellos. Entonces, él los amaba tanto, que él deseaba no solamente lo mejor para ellos en esta vida, sino que deseaba lo mejor para ellos y hacía lo posible por ellos para que también alcanzaran la salvación, que es la vida eterna en el cielo. Y ese día, cuando se le dio esa última mala noticia, se le dijo que esos 10 hijos habían muerto todos de esa horrible manera. Solamente nos podemos imaginar, hermanos, ese dolor de haber perdido a sus hijos. Solamente nos podemos imaginar. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros que estamos escuchando esta reflexión, cuántos de nosotros somos padres y madres de familias. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nos llegara una mala noticia, la más horrible noticia del mundo, que es que uno de nuestros hijos haya fallecido? Pues esa es la mala noticia que le llegó a Job, la peor noticia de las 4. Claro que cada una de esas malas noticias le afectó, le partió su corazón el hecho de que estaba perdiendo material, que estaba perdiendo a sus servidores, que también los amaba, que los estaba perdiendo a ellos, pero al fin de cuentas lo peor que le pudiera pasar era la pérdida de sus hijos, y es lo que llegó a vivir. Pero vamos a ver en la lectura lo que nos dice. Dice, después de haber recibido esa mala noticia, eso es lo que nos dice la lectura. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Luego se cortó el pelo a rape, se tiró al suelo y, echado en tierra, empezó a decir: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado, que su nombre sea bendito. Que su nombre sea bendito. Bueno, hermanos, yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos responder de esa manera a una prueba de parte de Dios o una tentación de parte del diablo. Ahora, Job responde de una manera impresionante, ¿no? De una manera muy impresionante. En vez de maldecir a Dios, él lo bendice. Él lo bendice y dice que si desnudo entró del seno de su madre al mundo, entonces desnudo regresará. Desnudo regresará. Bueno, en otras palabras, dice, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. En otras palabras, entró al mundo desnudo, va a volver a salir del mundo desnudo. Y si Dios se lo dio, bendito sea Dios. Y si Dios se lo ha quitado, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ahora,
Vemos también en la lectura que acabamos de leer que hasta la misma esposa de Job le dice, ¿todavía crees en Dios? ¿Verdad? En otras palabras, le dice, ¿todavía crees en Dios? Y le dice, maldice, mejor maldice a Dios y muérete. Pero ¿qué le contesta a Job? ¿Qué le contesta a este santo hombre, este hombre llamado Job? Le dice, hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? ¿Por qué no aceptaremos también lo malo? También vemos en el libro de Job que si leemos el resto del libro de Job, casi hasta llegar al final del libro de Job, comienza a compartir lo que pasa después de eso. Y se los voy a reducir en una manera muy breve. Lo que pasa después de eso es que 3 de sus amistades llegan a visitarlo y según a consolarlo. Y Job está tan destrozado emocional espiritualmente que se comienza a quejar. Aunque nunca maldice a Dios, se comienza a lamentar, se comienza a quejar y bueno, se comienza a lamentar y a quejar de su condición, de todas las malas noticias que le llegaron, del dolor que él estaba sintiendo en su corazón. Todo lo que él comenzó a sentir por dentro lo comenzó a decir, ¿no? Lo comenzó a decir. Incluso llega al punto en cual se está maldiciendo, se está quejando, se está lamentando tanto. Y uno se pudiera decir que se está lamentando demasiado, exageradamente, que llega al punto que se dice a sí mismo, ¿por qué no morí en el seno y no nací ya muerto? Él aún teme a Dios, él aún cree en la existencia de Dios, aún sabe que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios vivo y misericordioso, pero lo que hace Job es que se queja tanto que según él decide que llega a decir, mejor llévame, ¿no? Mejor llévame Dios porque estoy sufriendo tanto. A ese punto llega Job. Se queja bastante, incluso se lamenta tanto que es obvio que Job está sufriendo bastante, está sufriendo demasiado en medio de la prueba, pero Job nunca en medio de esa tempestad en su vida, nunca dejó de creer en Dios. Nunca dudó de la existencia de Dios. Al contrario, aún cree en Dios tanto que se está quejando ante Dios. Sus quejas son ante Dios, ante Yahvé. Y sus 3 amistades que lo llegan a visitar para tratar de consolar, ellos tratan de darle palabras de ánimo, tratan de darle palabras para darle paz en su corazón. Pero vemos que las palabras de sus amistades jamás le dan la paz que Job necesita. No le llega esa paz al corazón de Job hasta que Dios le responde a su oración, a sus lamentos, hasta que Dios le responde. Y cuando Dios le llega a responder a Job, es entonces cuando Job se calma. Es entonces cuando Job se calma. Y Yahvé no le responde con actos, al contrario, le responde con palabras directamente a Job, porque tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que le habló a Job y tenemos un Dios que aún habla. Nuestro Dios es un Dios vivo y ese Dios vivo, ese mismo Dios de nosotros, le habló directamente al corazón y directamente a Job y le dio esa paz a su corazón. Le dio esa paz a su corazón. Fue entonces cuando, después de que Yahvé le respondió a Job, Job le responde a Yahvé lo siguiente. Y esto lo encontramos en el libro de Job, capítulo 42, versículo 1 al 2, que nos dice, y Job respondió a Yahvé, reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Cuando Yahvé le responde a Job, le pone esa paz que tanto necesitaba en medio de esa prueba, en medio de esa tormenta, esa paz que tanto necesitaba Job. Y Job
en esa paz, alaba a Dios. Alaba a Dios diciéndole que él reconoce que Dios lo puede todo y que Dios es capaz de realizar todos sus proyectos. Es entonces cuando Yahvé le multiplica todo lo que le había quitado. Todo lo que le había quitado. En el capítulo 42, versículo 10, dice, Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara la anterior, porque había intercedido por sus amigos y aún Yahvé aumentó al doble todos los bienes de Job. Todos los bienes de Job. Y el versículo 12 del capítulo 42 de Job nos dice, Yahvé hizo a Job más rico que antes. Yahvé hizo a Job más rico que antes. Veamos, hermanos, que en la prueba Job se lamentó, se quejó, pero aclamó la presencia de Dios. Aclamó a Dios y Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. Y cuando Dios, después de que Dios le responde a Job, es obvio que Job se llena de una paz tan fuerte, tan poderosa, que al instante se deja de quejar y alaba la grandeza de Dios. Y en ese acto de alabar el poder del Señor, en ese acto de alabar al Dios todopoderoso, al Dios omnipotente, Dios le responde multiplicándole todo lo que le había quitado y se lo multiplicó por 2. Ahora, es muy razonable y se puede comprender que cuando uno está sufriendo, así como sufrió Job, uno llega al punto al cual uno se siente que el corazón se rompe en pedazos. Incluso en el libro de Job hay algo que cuando cuando Yahvé le responde a Job sus quejas, le dice algo muy fuerte que a mí me impactó. Esto lo encontramos en el libro de Job, capítulo 40, versículo 7. Y les voy a leer solamente una partecita donde le dice Yahvé a Job, amárrate los pantalones como hombre. Amárrate los pantalones como hombre, le dice. Y para mí, la manera que lo interpreto es que le dice, aguántate, es solamente una prueba y si te esperas vendrá algo mejor. Yahvé le está tratando de decir a Job, ya para de quejarte, confía en mí, yo estoy contigo. Yo estoy viendo todo lo que el diablo está haciendo para tentarte, para tratar de tumbarte, para tratar de mostrar que tú no eres un hombre justo. Amárrate los pantalones y espera y ten fe en mí. Y de la misma manera, hermanos y hermanas, creo que Dios ahorita nos está viendo. Él está en nuestro sufrimiento. Él está con nosotros en las buenas y en las malas. Y así como dijo Job, Dios me lo dio, bendito sea Dios, Dios me lo ha quitado, bendito sea Dios. Esa es la manera que debemos de aprender a responder a estas pruebas tan difíciles que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, igual que le dijo Yahvé a Job, amárrate los pantalones, así a nosotros, hermanos, nos dice Dios igual, esperen en mí, aguanta y aprende a tener paciencia durante la prueba. A tener paciencia durante la prueba y a clamar a Dios más que nada y jamás llegar al punto a cual dudamos de la existencia de Dios, porque Él está con nosotros. Y así como le multiplicó a Job, al fin del libro de Job dice que le multiplicó todo lo que le había quitado, se lo multiplicó por 2. Puede ser que Dios nos llegue a multiplicar todo lo que Él está permitiendo que pase ahorita, más bien todo lo bueno que se nos está privando y todo lo que se nos está quitando. Puede ser que Dios lo llegue a multiplicar en nuestras vidas aquí en la tierra
Y si no, yo sé, estoy segura y confío que Él nos va a premiar esta prueba en la vida eterna. Entonces no hay que perder la fe, hermano y hermana. Dios está vivo. Dios existe. Y Dios es un Dios bueno y justo. Y Él está con nosotros en las buenas y en las malas. Lo más importante es que nosotros no perdamos la fe y lo aclamemos a Él y su poder, porque Él lo puede todo. Y no significa que no vamos a sufrir aquí en la tierra. Eso nunca nos lo prometió Jesucristo, que no íbamos a sufrir en la tierra. Él sufrió, Él fue rechazado, Él fue crucificado. Él fue odiado por el mundo, igual lo seremos nosotros. Es lo que Él nos dijo y es la verdad, es la verdad. Entonces amarrémonos los pantalones y adelante en nuestra fe. Adelante viviendo nuestra fe, no solamente proclamándola, sino viviéndola, siendo testimonio vivo de que Jesucristo está vivo en nosotros. Vamos a pedirle a Dios, hermanos y hermanas, que nos ayude, que nos dé la fuerza por medio de su Espíritu Santo para poder pasar esta prueba, para que Él nos dé esa paz interior, esa paz que le regaló a Job en medio de esa horrible prueba. Que nos regale esa misma paz por medio de su Espíritu Santo y que nos ayude a amarlo cada día más a Él, a amarlo tanto, 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 como dice este canto, amarlo hasta la locura, que aunque perdamos todo, aunque perdamos trabajo, dinero, casa, hogar o familiares, hay que amarlo a Él aún si nos pasa todo eso, amarlo a Él, porque aquí estamos solamente por un ratito, solamente por el tiempo que Dios quiera, y lo que nos espera es la vida eterna, hermanos. Hay que amarlo a Él hasta la locura. Escuchemos este canto, hermanos, y pidámosle a Dios que nos siga dando la fuerza y la fortaleza para poder seguir adelante confiando plenamente en Él, plenamente en Él. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura.